Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, mi nombre es Isabel y hoy vamos a hacer la clase un poco diferente. Y es que vamos a tratar de desmentir las demostraciones de que 1 es igual a 0 que Crespo en su canal de YouTube Quantum Plantum nos ha retado que hagamos. Abajo en las descripciones os dejo el enlace para que si aún todavía no lo habéis visto, os recomiendo que lo veáis para poder entender mejor la clase de hoy que desde mi humilde experiencia voy a intentar descubrir. Son 6 retos que poco a poco vamos a ir desmintiendo y ahora vamos a empezar con el primer reto. El primer reto, Crespo en su canal empezó con una igualdad, el que 20 es igual a menos 20, hizo una serie de demostración en el que llegó a demostrar que 1 es igual a 0. Por supuesto, aquí hay algún fallo que tenemos que desmentir, que tenemos que descubrir cuál fallo es y el por qué. Porque, como sabemos, 1 no es igual a 0. Si empezamos a ver la demostración, vemos que menos 20 es igual a menos 20, eso está totalmente correcto. Lo transformo en una recta, 25 menos 45 y 16 menos 36. Eso está bien porque si hacemos las rectas llegamos a menos 20. Luego transformó el 25 en una potencia, el 45 en un producto, el 16 en potencia y el 36 en un producto, totalmente correcto, y sumó a ambos lados el mismo número. Todo eso está bien, no hay ningún problema, sigue siendo igual lo que hay aquí con lo que hay aquí. Como vemos, aquí hay el desarrollo del cuadrado de una diferencia y lo simplificó. Y aquí tiene también el desarrollo del cuadrado de una diferencia. Como sabéis, el cuadrado de una diferencia es el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo menos el doble del primero por el segundo. Si hacemos todas las operaciones y desarrollamos esto, llegamos a lo que tenemos arriba. Por tanto, eso también es correcto. Al igual que esto, porque si le ponemos la raíz cuadrada de lo que tenemos delante del igual y le ponemos la raíz cuadrada de lo que tenemos detrás del igual, sigue siendo lo mismo y teniendo lo mismo. Ahí no hay ningún problema. Luego, el paso de aquí a aquí cogió y el cuadrado lo eliminó con la raíz. Cogió el cuadrado y lo eliminó con la raíz, el cuadrado lo eliminó con la raíz y copió lo que hay dentro del radical. ¿Y qué ocurre si copiamos lo que hay dentro? Si nos damos cuenta y hacemos esta recta, aquí yo tengo que sería 2 por 5, 10, aquí sería 1 medio. Y si aquí hago la recta esta, 2 por 4, 8, le quito 9, aquí saldría menos 1 medio. Como os dais cuenta, esto no es igual, esto no es igual. Entonces el paso de aquí a aquí hay un pequeño error que tenemos que encontrar. ¿Cuál es? Que para que esto sea igual, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Y es simplemente ponerle el valor absoluto de aquí. Deberíamos de haber puesto, destachado el cuadrado con la raíz y de solución sería el valor absoluto de lo que hay dentro. Si yo cojo el valor absoluto de lo que hay dentro, ¿qué es lo que obtengo? Pues el valor absoluto de esto, si esto es 1 medio, nos daría 1 medio. Y el valor absoluto de menos 1 medio nos daría 1 medio. Y ya tendríamos la igualdad. Y ya habríamos corregido el error que hay. ¿Eso por qué es un error? Porque sabemos que cualquier número elevado al cuadrado tiene dos soluciones. Si yo tengo, por ejemplo, el número 9, el 9 puede venir perfectamente del menos 3 al cuadrado y también del número 3 al cuadrado. Los dos nos dan 9. Tiene dos soluciones, como aquí lo hemos visto. Uno es 1 medio y el otro es menos 1 medio. Para que sean iguales tenemos que hacerle el valor absoluto de esos números. Siempre el cuadrado no se nos puede olvidar que tiene dos posibles soluciones, como lo que está al cubo elevado a 3 tiene 3 posibles soluciones y no solamente una, y aquí lo hemos comprobado. Bueno, aquí ya está corregido el fallo, que al quitar los cuadrados con la raíz debíamos de haber puesto el valor absoluto de
los radicales, de lo que hay dentro del radical, para poder ser igual, porque si no, no sería igual. Bueno, ya hemos demostrado el primer reto y ahora vamos con el segundo. Continuamos con el reto 2, esta vez mediante letra hace una demostración en el que vuelve nuevamente a llegar a 1 igual a 0 y tenemos que averiguar dónde está el error. Empezó con igualando A igual a B y después multiplicando a ambos lados el A y restando a ambos lados el B al cuadrado. Hasta ahí está bien todo, porque lo que hagas delante del igual como lo que hagas detrás del igual, si es lo mismo, no hay ningún problema. Aquí, ¿qué es lo que ocurre? Que tenemos una diferencia de cuadrados. Lo desarrolló en suma por diferencia, que eso es correcto, y aquí sacó factor común el B. Está bien, y cuando observó vio que tiene A menos B aquí y A menos B aquí. Como tiene lo mismo, lo quiso simplificar. ¿Cómo se simplifica? Pues dividiendo entre él mismo. Al simplificarlo se nos queda aquí 1 y obtenemos como resultado final A más B igual a B. Hasta ahí puede estar bien, siempre y cuando este A menos B se puede simplificar, siempre y cuando A menos B sea distinto de 0. ¿Por qué? Porque una división, un número, no lo podemos dividir entre 0, es algo indefinido. Si nosotros tenemos 10 y lo dividimos entre 2, el resultado sería 5. ¿Por qué? Porque 10 es igual a 2 por 5. Sin embargo, si tenemos 10 partido 0, el resultado no lo sabemos. ¿Por qué? Es algo que no podemos llegar a 10, porque X, cualquier número multiplicado por 0, siempre me va a dar 0 y no puedo encontrar el valor 10. Es incorrecto, no podemos tener una fracción partida a 0 y en este caso sí lo tenemos, porque A es igual a B. Si A es igual a B y lo restamos, A menos B nos daría 0. Entonces aquí es donde se encuentra el fallo. Si fuera distinto de 0 sí lo podemos simplificar, pero en este caso es igual a 0. Por tanto, no podemos simplificar esta fracción, estos valores. Ya está demostrado el reto 2 y vamos al tercer reto. Continuamos con el reto 3 y vamos a trabajar los números complejos. Ya ahí nos introduce de que la raíz de menos 1 es igual a ahí. Empieza haciendo la demostración hasta que llega a 1 igual a 0 y vamos a ver dónde está el fallo. Empieza con menos 1 igual a menos 1, lo divide entre 1, le va haciendo la raíz y luego hace un paso de aquí a aquí en el que aplica una de las propiedades de los radicales, que cuando tenemos la raíz de un cociente, eso es igual a la raíz del numerador entre la raíz del denominador. Eso es correcto, es una propiedad de los radicales, pero siempre y cuando estemos trabajando con los números reales positivos. Si no trabajamos con los números reales positivos, como en este caso, que estamos trabajando con los números complejos, estas propiedades de los radicales no se cumplen. Vamos a demostrarlo con una de las propiedades. Nosotros tenemos, por ejemplo, la propiedad que nos dice que el logaritmo de A partido B es igual al logaritmo de A menos el logaritmo de B. Como sabéis, los radicales están relacionados con las potencias y las potencias con los logaritmos. Por tanto, esta es otra de las propiedades de los radicales. Lo vamos a aplicar en los argumentos de los números complejos. Sería, si se cumple, los argumentos se tiene que coincidir también, el argumento de A menos el argumento de B. Se tiene que cumplir esta propiedad. Si tenemos un número complejo, z igual a, por ejemplo, 1 más i, si yo lo quiero representar gráficamente, este sería la parte real y esta sería la parte imaginaria. La parte real sería la x y la parte imaginaria sería la y. Si lo represento, ese 1 estaría aquí, 1, y el i sería 1i, que estaría aquí. Y si lo represento, sería este sería el número complejo 1 más i. Como veis, forma un ángulo con el eje de la x positiva que lo llamamos argumento. El argumento, el ángulo de este número complejo
si trabajamos un poco trigonometría, la tangente de un ángulo sería seno partido por coseno. El seno es el opuesto al ángulo, que en este caso sería la y, que sería 1, partido el coseno, que es el ángulo contiguo, que sería 1 también, nos daría 1. Si queremos calcular su ángulo, el ángulo es el arco tangente y nos saldría pi cuarto, que es 45 grados en radianes. Ya tengo el ángulo. Esto sería el argumento, pero nosotros estamos trabajando solamente con i. Z igual a i, no tiene parte real, solamente la imaginaria. Si vamos a trabajar con el argumento, aquí tendríamos el argumento de a partido b, yo tengo aquí la raíz de menos 1 partido 1, que sería el argumento de la raíz de menos 1. Eso debe de ser igual a el argumento de a, que en este caso sería raíz de menos 1, menos el argumento de raíz de 1, que sería 1. Si yo opero eso, la raíz de menos 1 nos dice la demostración que es i, y si la tenemos aquí, el ángulo que forma con el eje de la x sería de 90 grados, que sería pi medio. Su argumento sería de pi medio. El argumento, por tanto, de la raíz de menos 1 sería pi medio. Y el argumento de 1, el 1 sería, si lo colocamos aquí, tendría parte real solamente, no la imaginaria. Aquí su ángulo sería de 0. Si os dais cuenta, hay una igualdad, esto es igual a esto y se cumple el paso de aquí a aquí. Pero vamos a ver el paso de aquí a aquí. El argumento entonces tendríamos de lo mismo, de la raíz de menos 1, tiene que ser igual a el argumento de raíz de 1, que es 1, menos, al estar dividiendo, sería menos el argumento de la raíz de menos 1. Esto es i, el argumento de i, y el argumento de i, que hemos comprobado que es pi medio, aquí sería 0 y aquí sería pi medio. Si comprobamos esta igualdad, esto ya no se cumple, pi medio es distinto de menos pi medio. ¿Esto qué quiere decir? Que en los números complejos las raíces tienen dos posibles soluciones, una positiva y otra negativa. Entonces ya hemos comprobado que las propiedades no siempre se pueden cumplir, puesto que tienen dos soluciones dentro del campo de los números complejos, tienen dos soluciones las raíces cuadradas, una positiva y otra negativa. Por tanto, el paso de aquí a aquí es incorrecto, esto es incorrecto, no se puede hacer, puesto que esto se aplica solamente en los números reales positivos. Y ya estaría demostrado el tercer reto. Continuamos con el cuarto. Continuamos con el reto 4 y en esta demostración nos mete un poco los conceptos de derivada. En un principio nos está diciendo que tenemos una x que es el resultado de la suma de 1 más 1 más 1 x veces. Eso se cumple siempre y cuando si x es igual o pertenece, mejor dicho, pertenece a los números naturales, porque son los únicos números que se pueden contar. Yo puedo repetir el 1 3 veces, 5 veces, 6 veces. Nos daría, si yo por ejemplo el 1 lo repito 3 veces, sería el número 3. Si lo repito 5 veces, me daría el número 5. Si ese número lo estoy repitiendo 7 veces, me daría el número 7. ¿Qué es lo que estoy obteniendo? Pues números naturales, son los únicos números que se pueden contar. Si yo representara gráficamente esta función, lo que yo estoy representando son puntos, son constantes. No puedo representar una función continua. Al no ser esta función continua, ya directamente esta función no la puedo derivar, porque para que una función sea derivable, primero tiene que ser continua y después seguir con los demás procedimientos. Pero fundamentalmente, si la función en un principio no es continua, como en este caso, porque estamos demostrando de que este número solamente se puede cumplir
en los números naturales. Si yo tengo un número que es, por ejemplo, el 5,7, yo puedo sumar esto, 1 más 1 más 1 más 1, 5 veces, pero y el 7, entre un número y un número, entre el 1 y el 2, estos números yo no los puedo representar, son puntos la función, no es una función continua, entonces ya directamente todos estos procedimientos de derivada no se pueden realizar, porque una función al no ser continua ya no es derivable, no se puede derivar. Y ya estaría demostrado el reto 4. Continuamos con el reto 5 y para trabajar la demostración del reto 5 nos metemos en el campo de la integración. En esta demostración empieza diciendo que vamos a realizar la integral de 1 partido x diferencial de x, pero para resolver esa integral emplea la fórmula de integración por partes, que es esta, donde lo va haciendo, lo sustituye y llega a la conclusión de que 0 es igual a 1. Pero aquí hay un pequeño error. Esta integral sí la podemos hacer, es una integral inmediata y su resultado sería logaritmo neperiano de x más la constante de integración. Siempre que hagamos una integral, su resultado siempre hay que sumarle la constante de integración, si no, no estaría bien. Entonces, si la trabajamos por el método de integración por partes y empleamos su fórmula, esta fórmula no es totalmente correcta, puesto que aquí la v viene de hacerle la integral del diferencial de x, que sería x, más la constante de integración. Como aquí hemos empleado una integral y aquí para calcular el valor de v hemos calculado otra integral, no se coloca la constante de integración. Por lo tanto, esta fórmula, para que sea completamente correcta, habría que añadirle la constante de integración, porque aquí esta x hay que sumarle la constante de integración y esta también, porque es el resultado, viene del resultado de la integral de diferencial de x. Entonces todo este procedimiento está bien, solo que le falta la constante de integración y de conclusión se llega a que 0 es igual a 1 más la constante de integración y eso sí es correcto, esa igualdad sí es correcta, pero no hemos llegado a cuál es el valor de la integral de 1 partido de x diferencial de x, puesto que para calcularla es una integral inmediata y simplemente tiene su fórmula y se coloca. No todas las integrales se hacen por los mismos métodos, unas integrales se trabajan con unos métodos y otras con otras, según lo que tengamos dentro de la integral, y en este caso es una integral inmediata y no se hace por integración por partes. Pero en esta demostración lo único que le falta es que no le hemos añadido la constante de integración cuando resolvemos una integral, como en el caso de v, que su resultado es x más la constante de integración. Y ya está resuelto el reto 5. Llegamos al último reto, en el que sigue demostrando que 1 es igual a 0 y esta vez otra vez con los números complejos, pero en este caso trabajando logaritmos. En el reto 3 también se estuvo trabajando los números complejos, pero con las raíces cuadradas, y el fallo estaba en que no se consideraba que en los números complejos las raíces cuadradas tienen dos soluciones. Aquí ya no está trabajando raíces cuadradas, sino logaritmos. Estos logaritmos, trabajando los logaritmos con números complejos, sus soluciones son infinitas. ¿Por qué? Porque si yo tengo, por ejemplo, el número complejo z igual a 1 más i, si yo lo represento gráficamente, tendría este con su argumento, en este caso, de pi cuarto. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que este número complejo tiene infinitos números complejos. Cada vez que yo le dé una vuelta entera, llegaría al mismo lugar. Si le vuelvo a dar otra vuelta entera, vuelvo a llegar al mismo lugar. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo tener aquí infinitas soluciones cada vez que le dé una vuelta. Por ejemplo, eso se completaría si yo le sumo o le resto 2k pi
por i, donde k pertenece a los números enteros. Que así ya pondría todas las soluciones de números complejos que tienen el mismo valor. ¿Cómo se representa? ¿Cómo se coloca aquí? ¿Cómo se demuestra aquí? Pues este número complejo será igual a este número complejo siempre y cuando le sumemos o le restemos 2k pi. ¿Y eso qué quiere decir? En este caso, para que estos dos sean iguales, realmente a menos, el ipi va a ser igual a menos ipi si le sumo 2pi. Si yo ahora aquí le sumo esto con esto, ya tendría una igualdad. Por lo tanto, aquí nos está representando una solución. La solución correcta será esta. Al colocarlo así, son las infinitas soluciones que puede tener el mismo número complejo. En este caso, su solución correcta sería esa, y es lo que hay que añadirle para ya llegar a una igualdad y anular esta. Ya estaría resuelto el fallo de la demostración número 6.